Buenas tardes, chicos. ¿Cómo Buenas están? tardes, profe. ¿Todo Hola, bien? ¿Y buenas usted? tardes, profe. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas. profe. Mientras esperamos un minutito, pero ya empezamos, ¿no? Hasta que se sigan sumando compañeros. Les quería preguntar, porque a mí me informaron de la carrera que sus vacaciones empezaba a partir de este lunes, ¿o tengo mal? Sí, profe. ¿A partir Sí, del lunes profe. 5? Sí. Sí, Bueno, profe. No. o sea que esta sería nuestra última clasecita antes de las vacaciones. Sí, profe. Bueno. Chicos, en la clase de piel, vieron que no está la grabación. Tuvimos un inconveniente y vieron cómo se presentó la gente de la biblioteca y todo lo demás. Aparentemente no la estuve grabando a la clase, así que no la pude subir, pero bueno, ahí está el PDF y todo el resto de material para que lo puedan, este, para que puedan estudiar, ¿sí? Vieron que no la subimos a la clase grabada, que fue la clase pasada, que era piel. Y bueno, sucedió eso que aparentemente por ahí, no sé si yo me olvidé de poner para grabar o qué sucedió, pero no la grabé. Así que hoy sí ya la estamos grabando desde el principio para que no tengamos problemas. Profe, Sí, pero está la clase en YouTube del año pasado, ¿nos sirve esa o no? sí, obvio que sí. ¿Es un Ah, teórico o es bien. un práctico? Fíjense cuánto dura, porque a veces subo prácticos, que son los prácticos de medicina, que son cortitos, que son como 20 minutos, y si es la clase completa, tiene que estar durando más de una hora. Profe, hay dos clases. Hay una que dura 1 hora y otra que dura 16 minutos, profe. Ah, bien, entonces está las dos. Bueno, genial, genial. La de mayor duración es la clase teórica, así que aprovechemos esa. Menos mal que teníamos las del año pasado. Bueno, chicos, hoy sí ya estamos grabando, así que vamos a empezar con el aparato cardiovascular. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que empezábamos con órganos y sistemas y la clase pasada empezamos con piel, que todos estos eran conjuntos de tejidos? Hasta ahora vimos la parte anterior, la era anterior o el parcial anterior habíamos visto tejidos y ahora estamos viendo ya órganos y sistemas. Hoy empezamos con el aparato cardiovascular o circulatorio. Sistema o aparato que todos en su mayoría, en más o en menos, tienen noción, ¿sí? de qué se trata. ¿Sí? ¿Qué elementos les parece que componen este aparato? ¿Sí? Seguramente algunos lo vieron en la escuela, en el secundario o en algún momento. Algo de noción del aparato cardiovascular tenemos, no la parte histológica, pero sí las generalidades. ¿Qué elementos componen el aparato cardiovascular? ¿Alguien se arriesga? Y principalmente el corazón. Bien, el órgano central, digamos, es el corazón. ¿Qué otros órganos les parece que entran acá? ¿Pulmones? No, no, porque esa formaría parte del aparato respiratorio. Acá entran a lo mejor órganos que... Los... Sí, te escucho. No, profe, no, me confundo. Sí, digan, a ver, arriesguen. Bueno, órganos que a lo mejor no los pensamos como órganos, que son los vasos sanguíneos, ¿sí? No los tenemos como incorporados como órganos, pero entonces Iba a decir eso yo, profe, por me eso lo imaginé, dudé. me imaginé, por eso te insistía que se animen, que Los vasos participen. linfáticos también puede ser. Vasos sanguíneos y vasos linfáticos, ¿sí? Son órganos. Ya los vamos a ver, los podemos describir histológicamente como órganos y son los que forman parte entonces del aparato cardiovascular o circulatorio, porque se llama así cardiovascular, ¿sí? Ahí mismo su nombre nos está diciendo que está compuesto por el corazón como órgano central, como órgano bomba, y los vasos sanguíneos, que hay vasos sanguíneos los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, quiero decir. Dentro de los vasos sanguíneos tenemos arterias, venas, capilares, ¿sí?
De los vasos linfáticos tenemos capilares linfáticos. ¿Para qué sirve este sistema y todo este aparato que estamos estudiando? ¿Cuál es la función en nuestro cuerpo? Nutrir, llevar oxígeno, ¿El transporte. oxígeno? Para la circulación de la sangre. Bien. Las dos respuestas son correctas porque es para llevar oxígenos y nutrientes a todos los tejidos y todas las células, hasta la última célula, y lo hace a través de otro tejido que es la sangre, ¿sí? Que circula dentro del vaso. Entonces la función es poder nutrir y oxigenar todos los tejidos y todas las células del cuerpo, ¿sí? A través de la sangre, que es un tejido, como vimos, un tejido conectivo especializado. ¿Para qué lo necesitamos? Bueno, ya es un poco de lo mismo. Necesitamos, es como un sistema de tuberías o de cañerías que va a distribuir a todo el organismo, incluyendo hasta el capilar más alejado, hasta la célula más alejada, va a distribuir, va a llevar el oxígeno y los nutrientes y va a traer de vuelta las sustancias de desecho, ¿sí? Bueno, acá más o menos resumiendo lo que estuvimos empezando, esto tiene algunos datos curiosos como para que se interesen un poquito. El aparato cardiovascular, dijimos, el conjunto de órganos que intervienen en el transporte de la sangre y la linfa desde y hacia los tejidos del organismo. Está compuesto principalmente por el corazón, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Algunos datitos curiosos que a veces me gusta ponerles como para que los entusiasme un poquito. Si nosotros pudiéramos medir, vamos a encontrar que tenemos 200 kilómetros de vasos sanguíneos. Kilómetros, chicos. Tenemos 8.000 kilómetros de capilares, que es el vasito sanguíneo más pequeño, que son microscópicos, no los podemos ver a simple vista. Y cada 20 segundos hay una circulación completa, ¿sí? Se produce un ciclo completo de circulación. Por cada hora circula aproximadamente 800 litros de sangre. ¿Sí? No es que tengamos tanta cantidad de sangre, sino que circula 800 litros de sangre. Y el corazón impulsa 80 mililitros de sangre por segundo. En un día podríamos llenar un tanque de 7.000 litros de sangre. ¿Sí? Datos curiosos cómo trabaja nuestro sistema cardiovascular. ¿Me puedes repetir eso, por Lo favor? genial que es la naturaleza. Lo último, Sí. que el corazón impulsa 80 mililitros de sangre por cada segundo. Tenemos que tener en cuenta que el corazón nunca para. Por cada segundo impulsa 80 mililitros. Si nosotros pudiéramos llenar un tanque de agua con esos 80 mililitros por segundo, podríamos llenar 700 litros de sangre. ¿Sí? En un día. Ahora vamos a ya datos precisos de histología. A partir de ahora habíamos visto piel, y ahora empezamos a ver con sistemas que tienen varios órganos, como este, y cuando uno describe histológicamente un órgano, cuando uno describe anatómicamente, dice en qué posición está, en la ubicación, la forma, el tamaño, el peso. Pero cuando uno lo describe histológicamente, lo primero que tenemos que plantearnos o preguntarnos para no equivocarnos es si es un órgano hueco o es un órgano macizo, ¿sí? ¿Tiene hueco, tiene cavidades o es un órgano macizo? Porque en histología se describen de formas distintas el órgano hueco del órgano macizo. Estos órganos que componen el aparato cardiovascular, ¿a ustedes les parece que son huecos o son macizos? Huecos para mí. Muy bien, perfecto, son todos huecos. El corazón, a pesar de ser una masa de músculo, tiene cavidades. Entonces lo vamos a considerar como un órgano hueco. Tiene las 4 cavidades, por lo cual se considera como un órgano hueco. ¿Y cómo describiríamos un órgano hueco? Eso no lo van a saber porque es histológico, así que les cuento que todos los órganos huecos de acá hasta que terminemos se describen en capas.
por ejemplo, bueno, ahora nos toca el cardiovascular, pero cuando nos toque el digestivo, los intestinos, el estómago, también se describen en capas, ¿sí? Siempre en capas y en orden desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro las capas, ¿sí? Y según cada órgano van teniendo nombres distintos estas capas. En este caso, en el aparato cardiovascular, nosotros vamos a... Profe, Sí, disculpe, hay un micrófono prendido y cuesta escuchar. sí, no sé, es que yo no escuchaba nada. Bueno, ya me fijo. Por favor, si alguien puede, si alguien se da cuenta, lo apaga, si no, yo ya me fijo yo. Para bloquearlos. A ver, denme un segundo. ¿Ahí se escucha bien? ¿O sigue el micrófono? Sigue el... Sí, profe, se le Sí, se escucha escucha bien. bien, profe, se Se escucha bien. escucha, profe. Dale. Bueno, entonces hablamos de los órganos huecos que se podían describir en capas. En este caso el corazón, depende de cada sistema y cada órgano, es el nombre que va a tomar cada capa. Por ejemplo, como para que vean la diferencia, en el intestino, la pared del intestino se la describe en capas y se la describe como mucosa, submucosa, muscular, y así, y serosa, por ejemplo. En cambio aquí, en el corazón, nosotros vamos a describir 3 capas importantes. La primera y la más interna, la que está hacia adentro, hacia las cavidades, se llama endocardio, que ya vamos a ver qué tiene, qué tejido, qué células. La segunda, miocardio. Miocardio ya lo vieron, era el músculo cardíaco, ¿se acuerdan? Era un músculo estriado, era involuntario, tenía 1 o 2 núcleos centrales, tenía esos discos intercalares o escaleriformes, ¿sí? Y la más externa se llama epicardio. Y después vamos a ver una diferencia porque a veces les suena, hay una capa aún más externa que se llama pericardio, y a veces la confunden como la última capa, el epicardio y el pericardio, ya la vamos a ver. Pero por lo pronto, endocardio, miocardio y epicardio. O sea que este órgano hueco, vamos a describir su pared de esta forma. ¿Y cómo se van a llamar las paredes de los vasos sanguíneos? Las paredes de los vasos sanguíneos las vamos a llamar túnicas, ¿sí? Por lo tanto, desde el lado interno, desde la luz del órgano, donde circula la sangre, se va a llamar túnica íntima. Luego vamos a tener una túnica que se llama media, y por último la túnica adventicia, ¿sí? Entonces de esta forma vamos a describir estos órganos. Bueno, acá tenemos una imagen de la microcirculación, ¿sí? Vamos a ver si se me pasó. Sí, de la microcirculación. Vamos a ver que tenemos varias formas de dividir o de clasificar el aparato cardiovascular. Lo podemos clasificar en microcirculación y macrocirculación. La microcirculación es aquella que no podemos ver a los humanos, o sea, solamente necesitamos microscopio, está constituida por vasitos de muy pequeño calibre llamados capilares, ¿sí? Y representa el 1% del total de los vasos que comprende el corazón y... No, estamos mal. La macrocirculación es la que de menor cantidad, ¿sí? La microcirculación es, como les decía, es la de los vasos pequeñitos, la de los capilares, y es la que compone la mayor parte, o sea, el 99% del total de los vasos, ¿sí? Y la macrocirculación es la que sí podemos ver, lo que podemos ver cuando vemos a través de la piel, las venitas y todo lo demás, y constituye solo el 1%, y comprende el corazón y los vasos grandes, ¿sí? Ahí les quedó claro porque les hice lío. Tenemos macro, la que sí podemos ver a simple vista, que comprendería el corazón y los vasos grandes, que es el 1%, la microcirculación, que es los vasitos de muy pequeño calibre, que son
que se pueden ver solamente con el microscopio, que son arteriolas, capilares y vénulas. Y eso representa el 99% del sistema cardiovascular. El conjunto de arteriolas, la red capilar asociada y las vénulas postcapilares forman una unidad funcional conocida como lecho microcirculatorio o microvascular, ¿sí? Y acá tenemos eso, lo que estamos explicando recién. Esto sería una arteriola, que es una de las arterias más pequeñitas, ya sería microscópica. Tenemos metaarteriolas, esto en rojo, trayendo sangre oxigenada, que se divide, se capilariza. Acá vamos a tener capilares arteriales, y después se une a los capilares venosos. Estos capilares venosos se anastomosan, o sea, se van uniendo y forman una vénula, ¿sí? Esta es la parte más pequeña de la circulación. Hasta acá llegó el oxígeno por el sistema arterial. La arteria grande pasa de pequeña a mediana, pequeña y luego arteriola. La arteriola tiene unas divisiones que tienen como unos esfínteres que se llaman metaarteriola. Se dividen muchos capilares. Hasta acá lleva la sangre oxigenada, y después estos capilares recogen la sangre carboxigenada, se empiezan a unir y forman una vénula pequeña. Esta vénula pequeña forma una vénula más grande, luego una vena pequeña, luego una vena mediana, después una vena de gran calibre, y a través de esa vena de gran calibre llega de vuelta la sangre al corazón para que inicie un nuevo ciclo. Esta es la parte más pequeñita, ¿sí? ¿Se entiende lo que les digo acá? Acá es donde se produce el intercambio, porque hay dos intercambios de gases, el que se produce en el pulmón, que eso es respiratorio, ya vamos a ver, donde la sangre llega a los pulmones, carboxigenada, y se oxigena, y ahí se produce un intercambio y vuelve al corazón para que la distribuya. Y también en los tejidos se produce un intercambio de gases, ¿sí? Se lleva la sangre hacia los vasitos de menor calibre, se produce un intercambio de gases, y después esos vasos se vuelven a armar en una red para traer la sangre carboxigenada como a través de las venas, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. ¿Puede volver a explicar, profe? Sí, 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 por eso esto es por ahí confuso, por eso les pregunto y les voy a insistir varias veces. Lo hagamos de este lado, a ver si queda más claro. Nosotros tenemos, ya les voy a mostrar otras imágenes, el corazón bombea hacia la aorta, ¿se acuerdan? Una arteria grande, la sangre oxigenada. De la aorta la va a ir distribuyendo en las arterias de menor calibre, ¿sí? Después las arterias musculares para que lleguen a todos los músculos, a los órganos, y hasta la última parte de los tejidos. Cuando llega, esa arteria se hace cada vez más pequeñita, hasta un punto de que se convierte en una arteria chiquitita que se llama arteriola, que ya es microscópica, ¿sí? Ven acá, sale desde allá de la arteria, bueno, llega hasta la arteriola, que es microscópica. Esta se ramifica en capilares arteriales, y hasta acá se produce el intercambio de gases, ¿sí? Acá deja todo el oxígeno que trajo esta sangre en los tejidos, que va a ir a nutrir, y va a tomar la sangre carboxigenada. Entonces los va a dejar acá al oxígeno, se va a producir el intercambio y va a juntar sangre, por decirlo en una forma más simple, carboxigenada, con dióxido de carbono, ¿sí? Esos capilares se van a unir hasta que forman una vénula, que es la vena más pequeñita. Luego esa vénula se va a convertir en una vénula un poquito más grande, en una vena pequeña, en una vena mediana, en una vena grande, y esa sangre va a volver al corazón, para que del corazón se la eyecte, o digamos, entre a la aurícula derecha, de ahí al ventrículo derecho, y de ahí va a salir por la arteria pulmonar, es toda sangre carboxigenada.
para ir hacia los pulmones, para que se oxigene de nuevo, ¿sí? Esa es la circulación menor que ya se las voy a explicar. Pero esto es lo que lleva la sangre a los tejidos más pequeños, ¿sí? De las arterias grandes va ramificándose en arterias cada vez más pequeñas hasta las más chiquititas, que se llaman arteriolas, que se ramifican en capilares, donde dejan el oxígeno en el tejido y recogen el dióxido de carbono. Luego esta red de capilares se une en una vénula y así va formando el sistema venoso para traer la sangre carboxigenada de nuevo al corazón, para que de ahí vaya al pulmón y se oxigene nuevamente. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Bueno, y de Sí, todos profe. modos lo voy a ir repitiendo con otras imágenes como para que lo vamos asimilando un poquito. Y acá dijimos que teníamos circulación mayor, microcirculación y macro. ¿Sí? Yo les quería mostrar cuál era la micro con esas imágenes que vimos recién. Esos pequeños capilares que solamente los podemos ver a microscopio óptico o electrónico, pero no al ojo humano. Y además tenemos otra clase, tenemos que saber que en realidad hay dos circuitos de circulación, que eso ya lo deben haber visto ustedes a lo mejor en fisio. No sé si ya vieron cardiovascular en fisiología. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno, si quieren vamos viendo, me van ayudando un poco. Hay dos circuitos, el mayor y el menor. Un poquito como lo que les estaba diciendo recién, ¿sí? La circulación mayor, acá tenemos nuestro órgano central, que es el corazoncito, que tenemos 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Y esta pared que es la que vamos a aprender hoy histológicamente a describir. Es lo nuevo que vamos a tener que aprender, pero antes necesito que estos conceptos les quede claros. ¿Cómo empieza la circulación mayor? La circulación mayor empieza en la sístole, o sea, cuando se contrae el corazón, del ventrículo, miren estas flechitas así, del ventrículo va a salir la sangre hacia acá, hacia la aorta, ¿sí? Que es la arteria más grande que tenemos, la aorta y la pulmonar. ¿Sí? Va a salir a gran presión la sangre por la aorta. De ahí de esta arteria se va a ir dividiendo en todas, esta es la madre de todas las arterias, digamos. Todas las arterias derivan de la aorta. Esta arteria se va a ir dividiendo en numerosas arterias menores, ya sea para los órganos o para los músculos, y ese sistema arterial se va a ir haciendo cada vez más pequeño hasta que se ramifica, se produce, lleva la sangre hacia todos los tejidos y hacia todas las células del organismo, se produce el intercambio, deja esa sangre oxigenada en los tejidos que se necesitan, en las células que se necesitan, y recoge la sangre carboxigenada por medio de capilares venosos, lo que habíamos visto recién, y vuelve al corazón por medio del sistema venoso a las grandes venas, que son las venas cava superior e inferior, que van a desembocar de nuevo en el corazón, en la aurícula derecha. Desde que la sangre sale desde acá, por la aorta, recorre todas las arterias, se divide en capilares, se vuelve a dividir en capilares para formar los capilares venosos, forma la vena y vuelve al corazón, esa es la circulación mayor. Desde ahí vamos a sacar la sangre para todo el organismo, ¿sí? Vamos a llevar la sangre oxigenada a todo el organismo, incluyendo hasta la célula más pequeña, y vamos a recoger la sangre carboxigenada y va a volver al corazón. Todo este circuito es la circulación mayor, ¿sí? Pero a su vez después tenemos otro circuito que se llama circulación menor, ¿sí? Que va a salir esta sangre que vino, que ya entró en el corazón, en la aurícula derecha, que era sangre carboxigenada, siempre pintamos de azul lo que no lleva oxígeno, y de rojo lo que sí, arterias generalmente las van a ver en todos los esquemas y gráficos rojos, y las venas en azul. Toda esta sangre llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo va a salir a la arteria pulmonar, y acá comienza el circuito menor. Desde la arteria pulmonar
La arteria pulmonar acá no está representada, pero se divide en derecha e izquierda después. Una va a llevar al pulmón derecho, el otro al pulmón izquierdo. Llega la sangre carboxigenada a los pulmones. En los pulmones se va a producir el intercambio de gases, o sea que esa sangre se va a oxigenar y va a salir de los pulmones como venas pulmonares, que en este caso dijimos que arterias se pintaban de rojo y las venas se pintaban de azul. En este caso, como la arteria pulmonar es la única arteria que lleva sangre venosa, o sea, sangre carboxigenada, es una arteria porque tiene pared de arteria, pero llega sangre carboxigenada a los pulmones, y después vuelven por las venas pulmonares, que trae sangre oxigenada. Por eso se las pinta al revés acá, ¿sí? Por eso las venas pulmonares están rojas y la arteria pulmonar está azul. Entonces vuelve esa sangre que se oxigenó acá en los pulmones hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y empieza de nuevo la circulación mayor, ¿sí? Pasa a la aorta lo distribuye por todos los órganos, por todos los músculos, por todos los tejidos y todas las células, y vuelve la sangre carboxigenada al corazón para iniciar después de nuevo el circuito menor. ¿Se entiende acá? No hay problema si lo Profe. tenemos que repetir muchas veces. Sí. O sea que básicamente la circulación menor vendría a ser la continuación de la mayor. Y así Sí, eso digamos se vaya un repitiendo todo el complemento. tiempo. Ajá, es así, Ah, un claro. complemento. Porque la parte izquierda del corazón, o sea, va con la arteria aorta, tiene la función de distribuir toda la sangre y recoger la sangre venosa, y después la menor, la función es que esa sangre vaya al pulmón, se renueve, se oxigene y vuelva al corazón para volver a iniciar el ciclo. Entonces, a eso llamamos Entiendo. circuito menor y circuito mayor. Se llama menor el otro porque es cortito, porque del corazón va al pulmón y del pulmón vuelve al corazón. En cambio, el mayor tiene que pasar por todos los órganos, sistemas, células y todo lo demás. ¿Sí? ¿Bien Había ahí? dicho que, profe, había dicho que del pulmón la sangre va por una vena pulmonar, ¿puede ser? Claro, o sea, al pulmón del corazón va por la Sí, arteria. va por la arteria. Pero después Después se vuelve, produce el intercambio de gases y vuelve al corazón por las venas pulmonares, que llevan sangre de arteria. Son claro, porque venas lleva, porque tienen su pared histológica como venas, pero llevan sangre oxigenada para que empiece la circulación mayor. A ver, denme un minuto porque me está sonando. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? sí, profe. Y ahí eso siempre es confusión, porque la arteria pulmonar tiene sangre venosa y las venas pulmonares tienen sangre arterial. En realidad no es que sea arterial, sino que las venas siempre llevan sangre carboxigenada, y en este caso las venas pulmonares llevan sangre oxigenada, y la arteria lleva sangre con dióxido de carbono me refiero. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Por eso es también que se ponen los colores en azul y en rojo. Digamos que si les puedo resumir como para que les quede algo, que la circulación menor, que es arteria y venas pulmonares, son al revés, ¿sí? La arteria lleva sangre venosa y la vena lleva sangre arterial, como para hacerles una síntesis. Sí, se Bueno, entiende, profe. ¿Mm? Se entiende. Justo le iba a preguntar, profe, por qué como la arteria estaba de azul y la vena roja. Sí, menos mal que, por eso yo les recalcaba que siempre pintábamos las arterias de roja para que vean esa diferencia, ¿sí? Esa como las pintan de azul o roja por la calidad de la sangre que llevan, pero en realidad nosotros histológicamente las llamamos arterias o venas por la constitución de la pared, ¿sí? Las venas y las arterias en sus paredes son distintas. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de las características generales de las arterias y las venas. ¿Qué tienen en común? O sea, ¿qué hay en las dos?
Tiene las 3 capitas que dijimos en la íntima. Todas las arterias, tanto arterias y venas, tienen las mismas capas, nada más que después vamos a ver qué diferencia hay entre ellas, ¿sí? Después las vemos. Tienen todos los vasos sanguíneos túnica íntima, donde en la túnica íntima vamos a describir un endotelio, y si ustedes recuerdan, el endotelio era un epitelio plano simple que tenía los vasos sanguíneos. Una lámina basal, siempre después de un epitelio está la membrana basal, eso se acuerdan que yo les digo que lo tienen que ir aprendiendo. Después una capa subendotelial, o sea que está por debajo del endotelio, que generalmente es el tejido que siempre encontramos debajo de un epitelio. ¿Cuál era? Para que vayan aprendiendo a defender. Tejido conectivo laxo. Perfecto, es tejido conectivo, donde tiene vasos y nervios, pero es básicamente tejido conectivo. Y después aparece una membrana elástica limitante interna, que es como un conjunto de fibras elásticas que le da como un cierre a esa túnica. Las fibras elásticas eran fibras de tejido conectivo. Después tenemos la túnica media. La túnica media tiene una capa de células musculares lisas. En general, ya vamos a ver algunas que tienen otras cosas también, pero la mayoría tiene capa de células musculares lisas, músculo liso, ¿sí? Músculo visceral, no voluntario y no estriado, ¿sí? Y después, cuando termina esta túnica media, tiene una membrana elástica limitante externa, que es la misma que vimos recién en la túnica íntima, pero nada más que cierra la capa media. Y luego tiene una adventicia, que no es otra cosa que tejido conectivo también, y que tiene vasos y tiene nervios, ¿sí? A veces tiene mucho tejido adiposo también. Y acá aparece algo nuevo que se llama, algo que llamamos vasa vasorum. ¿Qué quiere decir? Que es un vaso sanguíneo de un vaso sanguíneo, ¿sí? Es un vaso sanguíneo más pequeño que va a nutrir la pared de un vaso sanguíneo. Y tenemos nervis vascularis, que son los nervios que están en los vasos sanguíneos. Por eso son órganos los vasos, porque tienen todo. Son curiosidades también, que dice que la contracción, ¿me pasó alguno? No. La contracción y la relajación de las células musculares lisas de la túnica media, dijimos túnica media, células musculares lisas, influye sobre el flujo y la presión sanguínea. Si se produce vasoconstricción, o sea que se contrae el vaso sanguíneo, o sea que se achica la luz o el espacio, aumenta la resistencia vascular y aumenta la presión arterial. La TA es eso, la tensión arterial. Si se produce vasodilatación, la resistencia periférica disminuye y disminuye la tensión arterial. Acá, por ejemplo, les puedo dar un ejemplo como para que entiendan más o menos lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, el frío hace que nuestros vasitos sanguíneos se contraigan y se achique su luz, ¿sí? Por donde va la sangre. Eso va a hacer que aumente la resistencia y que aumente la presión arterial. En cambio, si nosotros, por ejemplo, estamos en un sauna, estamos ante mucho calor, por ejemplo, nuestros vasos sanguíneos se van a dilatar, ¿sí? Su luz se va a hacer más grande, va a disminuir la resistencia periférica y va a bajar la presión arterial, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de las arterias. Histológicamente hay 3 tipos de arterias, ¿sí? Que las podemos dividir en 4 también, ¿sí? Son las arterias grandes o arterias elásticas, que solamente hay 2. ¿Cuáles son? ¿Cuáles les parece que les dije hoy que eran las más grandes de todas? Aorta. Ajá. Aorta. Y La pulmonar. la pulmonar. ¿Por qué son La aorta y elásticas? Sí, la aorta y la pulmonar. ¿Por qué son grandes? Bueno, son grandes, obviamente porque reciben toda la sangre que sale del corazón, pero son elásticas porque la reciben a gran presión. Tienen que tener como una malla de fibras elásticas para que cuando venga ese golpe de sangre puedan estirarse y no romperse,
¿sí? Y después volverse a contraer y mantener la misma presión para que esa sangre, como seguir el bombeo, digamos, para que esa sangre llegue a todos los tejidos y termine en los capilares pequeños. Estas son grandes porque reciben directamente la sangre del corazón, y se las llama elásticas porque en su pared media, ¿se acuerdan que dijimos que su túnica media eran de músculo liso generalmente? Bueno, en las elásticas tenemos 50% de músculo liso y 50% de fibras elásticas, ¿sí? Es para que les permita cumplir su función, que es la de dilatarse cuando reciben el gran torrente sanguíneo, y después volverse a contraer, pudiendo así mantener la presión, la misma presión con la que se eyectó del corazón la sangre, la tienen que ir manteniendo, para que esa sangre llegue hasta el último capilar, ¿sí? Y ahí tenemos entonces dos, la pulmonar y la arteria aorta. ¿Sí? Tenemos las arterias musculares o medianas, que son las de mediano calibre, las que siguen, que son todas las arterias que conocemos que van a nutrir todos los músculos y las arterias que nutren los órganos, ¿sí? Son el resto de las arterias, digamos. En esta, su pared media, a ver dónde tengo, ahí está, ¿sí? Es más angosta, acá tenemos una pared media más importante, además del tamaño en general, porque solamente tienen su mayor parte células de músculo liso, ¿sí? Tiene algunas fibras elásticas, pero tiene células de músculo liso en su capa media. Y después tenemos las arteriolas pequeñas, las arterias pequeñas y las arteriolas, ¿sí? Son dos tipos de arterias que se diferencian según el número de capas musculares que tiene la túnica media, ¿sí? Las arteriolas son las más pequeñitas. Ya vamos a ver. Entonces tenemos los tres tipos de arterias. Todas tienen en su túnica íntima, que es esto que vemos acá, dijimos túnica íntima, el endotelio, que es un epitelio plano simple, la membrana basal, conectivo laxo generalmente, y acá vemos así dibujadito en línea celeste, la membrana limitante elástica interna. Luego viene la capa media, con músculo liso, y en este caso, en esta, fibras elásticas, y lo que está en marroncito o beige hacia afuera es la adventicia, ¿sí? Los tres tipos de arteria tienen las mismas capas, nada más que hay algunas diferencias. Por ejemplo, esta tiene más desarrollada la capa media que todas, tiene más fibras elásticas, en cambio las musculares o las medianas no tanto. Y acá en las más pequeñitas casi no tenemos adventicia, ¿sí? Y tenemos poquita capita muscular. Por ejemplo, la arteriola es la que tiene 2 o menos hileritas de capa muscular, muy chiquitita. Dijimos que las arterias elásticas es lo que se dice recién, son la aorta, la pulmonar, porque transportan sangre desde el corazón hacia los circuitos sistémicos y pulmonar. Acá es lo que les explicaba recién, que el ventrículo bombea sangre hacia las arterias elásticas durante la sístole, generando una presión en las paredes de la arteria que se distiende, ¿sí? Digamos, como que se estira. La distensión es limitada por unas fibras colágenas que hay en la túnica media, o sea que tiene un límite la distensión, porque si no sí se podrían romper, tampoco las podemos dilatar tanto, y además ese límite sirve para que mantenga la presión, para que se vuelvan a contraer y ejerzan la misma presión que el corazón. Para que mantenga la presión, ¿sí? Durante la diástole, el retroceso elástico de la pared actúa manteniendo la presión, el flujo y la tensión arterial, lo que les estaba diciendo recién en el gráfico. ¿Se entiende esto, chicos? ¿O los estoy complicando mucho? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno. profe. Sí, profe, sí. Bueno, acá vamos a ir un poquito más rápido con estas cosas que tienen demasiados detalles que por ahí
vemos que vamos a empezar por cada una de ellas, viste que dijimos que son las tres, bueno, vamos a empezar un poquito con cada una de ellas. Dijimos que la túnica íntima, siempre en la túnica íntima tenemos que empezar describiendo el endotelio. El endotelio no es otra cosa que un epitelio de células planas. Y, y tienen acá una importante función que es, digamos, tiene como sensores que detectan las placas de ateroma, ¿viste? Cuando se van obstruyendo las arterias, donde se pega colesterol, triglicéridos, todo lo demás, tiene un sistema especial acá para detectar, tiene muchas propiedades el endotelio de las arterias, y entre ellas está el mantenimiento de una barrera permeable selectiva, o sea que dejan pasar sustancias que necesitan que pasen, pero no cualquiera, es selectiva. Mantiene una barrera no trombógena, ¿sí? Intenta de que no se pegue nada, coágulos y todo lo demás para que no forme trombos, ¿sí? Tiene funciones muy importantes. Regula la respuesta inmune, regula la proliferación de las células y mantiene la matriz extracelular. Nosotros habíamos visto cuando veíamos tejidos en la primera etapa, que un tejido siempre se componía de células y de matriz extracelular o sustancia extracelular. Y también produce modificaciones de las lipoproteínas. Profe, Sí, disculpe, sí, medio como que me perdí acá. sí. Estamos hablando De de la cómo están función, compuestas las arterias elásticas. sí. O sea, disculpe. Sí, te escucho. Decime bien la pregunta. O sea, las arterias elásticas tendrían de compuesto las células endoteliales. Claro. En Ah, realidad, en ok. todas las arterias tienen la misma propiedad de estas células. Las células endoteliales, que son las células planas, tienen todas estas propiedades. ¿Sí? Porque no solamente es en las dos arterias grandes que tenemos las elásticas, sino en todas las arterias. Evitan que se Claro. formen trombos, tienen una permeabilidad selectiva, participan en la inmunidad, tienen funciones muy importantes estas células endoteliales en las arterias. Estamos hablando de las elásticas, pero en general en todas tienen las mismas funciones. ¿Esa es la duda? Perfecto. Sí, sí, sí. Gracias, profe. Bueno, acá vemos como una esquemita para que más o menos entiendan lo que les estaba explicando, de la pared de una arteria. Esta sería la pared, la túnica media, con las células musculares. Acá tendríamos la túnica íntima. Acá estarían las células endoteliales, que son las que tienen toda esta función, ¿ves? De detectar cualquier rugosidad, cualquier falla, para que no se formen trombos, para que no se peguen placas de ateroma, ¿sí? Participan todas esas. Tienen funciones muy específicas, el endotelio es muy activo en las arterias. Seguimos con la túnica íntima, habíamos hablado del endotelio. Ahora vamos a la capa subendotelial, que como les dije siempre, debajo de un endotelio, de un epitelio, tenemos membrana basal o lámina basal, y después viene el tejido conectivo. El tejido conectivo contiene fibras colágenas, fibras elásticas, y la célula principal es la célula muscular lisa. Tiene una membrana elástica interna, dijimos que era que en las arterias elásticas no se ve bien, porque se confunde, ya que la túnica media también es toda que tiene muchas fibras elásticas, entonces se pierde un poquito ahí, pero en cambio en las otras, en las arterias medianas o musculares, sí se puede ver bien la membrana elástica interna, que dijimos que era una capita de fibras elásticas que le daba el cierre a la túnica íntima. Después tenemos la túnica media, que es la más gruesa de las tres capas, y se comprende de
una sustancia que se llama elastina, que son las que componen las fibras elásticas, y las células musculares lisas. En cuanto, porque a veces cometemos el error de decir son arterias elásticas, tienen más fibras elásticas que músculo liso. No, aproximadamente un 50 y un 50%, ¿sí? Aproximado, nada es exacto, pero tienen la mitad de músculo liso y la mitad de fibras elásticas. Luego tenemos la adventicia, que es la capa más externa, y que también está compuesta por tejido conectivo, por fibras colágenas, elásticas, fibroblastos, macrófagos. ¿Se acuerdan que el fibroblasto era la célula que producía toda la sustancia extracelular y la diferenciación en otras células del tejido conectivo? Los macrófagos eran células de defensa, y acá vamos a encontrar vasos sanguíneos, vasovasorus, ¿se acuerda? Y nervios. También en las grandes arterias podemos encontrar una capita de tejido adiposo que las protege, ¿sí? Acá vemos, digamos, una esquemita, endotelio, capa muscular lisa, con la túnica media viene a ser, o muscular, que tiene músculo liso en este caso, y fibras elásticas. Acá tenemos nervios, vasos y macrófagos. Acá sería histológicamente como se ve, está la capa adventicia, la más externa, donde vemos tejido conectivo, vasitos, nervios y algo de tejido adiposo. Y vamos a las otras, a las arterias musculares, que tienen prácticamente lo mismo, y vamos a marcar solamente las diferencias. Estas tienen más músculo liso y menos elastina, ¿sí? No significa que no tiene fibras elásticas, sino que tiene poquitas en la túnica media. Y la membrana elástica interna sí se ve bien, ya que no hay tantas fibras elásticas en la capa media, entonces se puede diferenciar bien. En la túnica íntima es la capa más delgada de estas arterias, ¿sí? Obviamente vamos a tener el endotelio, que era epitelio plano simple, la membrana basal, el subendotelio, que era tejido conectivo, y la membrana limitante elástica interna, que se puede ver bien. En la túnica media está compuesta principalmente por músculo liso, fibras colágenas y escasas fibras elásticas. En esta no vamos a encontrar fibroblastos. En la adventicia es más gruesa. Acá tenemos una pequeña diferencia. En las elásticas tenemos más gruesa la capa media. Y en este caso, en las medianas, tenemos más gruesa la túnica adventicia. Tiene fibroblastos, fibras colágenas elásticas y la membrana limitante externa. Acá vemos una arteria muscular. Vemos esto que está acá es el endotelio, o sea, hasta acá es la capa íntima, ven, es chiquita. Después viene todo lo que es la capa media, que es músculo liso principalmente. Tiene algunas fibras elásticas, pero es músculo liso principalmente. Y miren qué grande es la adventicia, ¿sí? La última capa, que es conectivo, vasos, nervio y tejido adiposo. Luego tenemos las arterias pequeñas y las arteriolas. Estas se van a distinguir entre sí por la cantidad de células musculares lisas en la túnica media. Tienen muy poquitas capitas de músculo liso. Miren, por ejemplo, a ver, me vuelvo acá. Acá, si pudiéramos ver, tiene un montón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con cada hilerita de núcleo, acá por lo menos hay como 15 capas de hileras de músculo o más. En cambio, en una arteria pequeña o arteriola, se va a diferenciar entre sí, entre ellas, por las capas de músculo, ¿sí? Las arteriolas tienen una o dos capitas de músculo liso nada más, o sea, vamos a encontrar en la túnica íntima el endotelio, luego va a venir la capa de músculo, y en la capa de músculo vamos a encontrar una o dos capitas de músculo liso, y después la adventicia va a ser tan finita que se va a perder con el resto de los tejidos. Y en las arterias pequeñas podemos encontrar de 2 a 8 capas, algunos textos dicen de 2 a 10 capas. Si tiene más de eso ya es arteria mediana, ¿sí? Si tiene de 2 a 10 capitas es una arteria pequeña, y si tiene solamente 2 capitas o menos
es una arteriola, que es el vasito más chiquitito. Acá ya estamos hablando de vasos microscopio, de microcirculación. En la túnica íntima dijimos que igual que todas, solamente un epitelio plano simple, membrana basal, tejido conectivo, tiene la membrana elástica interna. En la túnica media se diferencian, ya dijimos, por las capas musculares. Si tiene 2 o menos es arteriola, si tiene más de 2 y menos de 10 es arteria pequeña, y la adventicia es tan delgadita y es mal definida y se confunde con el resto de los tejidos, ¿sí? No se la puede diferenciar bien, no le podemos ver bien el límite de la adventicia. Estos vasos más pequeñitos son los que realmente controlan el flujo sanguíneo hacia las redes capilares y controlan generalmente la presión arterial. Después de las arteriolas pequeñitas vamos a encontrarnos con los capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos de diámetro más pequeños que permiten el intercambio de líquidos y gases, de metabolitos y productos de desechos que atraviesan sus paredes, porque son tan finitos que permiten intercambiar sustancias, ya sea gases o sean líquidos. Cada uno se compone de una capa simple de células endoteliales en su lámina basal. Presten atención acá. Este vaso sanguíneo solamente tiene epitelio. No tiene músculo, no tiene nada más que epitelio. ¿Sí? No tiene las otras capas. Es muy importante, es muy, muy finito, porque ahí es donde se produce el intercambio. Está formado solo por una célula o por porciones de varias células de endotelio, ¿sí? De epitelio. Y hay varios tipos. Hay capilares, hay 3 tipos básicamente. Capilares continuos, que son típicos de los músculos, que los podemos encontrar en los músculos, en los pulmones, en el sistema nervioso. Continuo quiere decir porque su pared es íntegra, es continua, no tiene poros ni canales, ¿sí? Acá vemos una sola hilerita de células endoteliales. Tenemos capilares que llamamos fenestrados, porque miren, tienen ahí como se ven pequeños poritos o canales, ¿sí? Ven que tiene partes más delgadas de la pared, y eso lo podemos encontrar en las glándulas endocrinas, en la vesícula biliar, el tubo digestivo, y se caracterizan por esas fenestraciones, son pequeñas perforaciones. Después también tenemos los discontinuos, ¿sí? Donde vemos espacios en la pared, son típicos del hígado, son que tienen como canales o espacios más grandes, son típicos que los podemos encontrar en el hígado, en el vaso está mal escrito ahí, es el vaso de órgano como vaso y es con B larga, y la médula ósea. Tienen un diámetro mayor y una forma más irregular. Así que podemos encontrar ese vasito pequeñito que es el capilar, que tiene una sola hilerita de células, lo podemos encontrar, puede haber 3 entonces, dijimos. El continuo, el fenestrado, que lo encontrábamos en las glándulas endocrinas, en la vesícula biliar y el tubo digestivo, que de esto quiero que se acuerden básicamente eso, donde los podemos encontrar, los continuos en el músculo, los pulmones y el sistema nervioso central. Los fenestrados en las glándulas endocrinas, en la vesícula biliar y el tubo digestivo. Y los discontinuos en el hígado, en el vaso y en la médula ósea. ¿Sí? Acá tenemos una esquemita donde podemos ver la diferencia. Es una sola célula, no sé si ven que hay un solo núcleo. Una sola célula endotelial, es tan pequeñito que tiene una sola célula. Este tiene su pared íntegra, por eso se llama continuo. Este tiene pequeñas fenestraciones o perforaciones en su pared, por eso se llama fenestrado. Y acá tenemos los sinusoides que tienen como espacios directamente, tiene una pared que no es continua. Dijimos, ¿se acuerdan? Básicamente en el músculo, los fenestrados en la vesícula biliar, en las glándulas endocrinas, el sinusoide en el hígado, en el vaso y en la médula ósea. Y vamos a las venas. Llegamos con la sangre oxigenada hasta los capilares más pequeños, se produjo el intercambio y se empiezan a juntar, a formar las venas. Las venas pequeñas o vénulas
se dividen en vénulas postcapilares, o sea, después que esos capilares se reúnen con la sangre carboxigenada, forman pequeñas vénulas que se llaman vénulas postcapilares. Después de esas vénulas postcapilares siguen las vénulas musculares, que son un poquito más grandes, luego las venas medianas y las venas grandes. Eso tiene, digamos, va desde los tejidos hacia el corazón. En cambio, las arterias venían, de la más grande venía desde el corazón y se achicaba, se iban disminuyendo el calibre hasta ser pequeñita en los tejidos. Y ahora desde los tejidos se va haciendo cada vez más grandes estas venas, este sistema venoso, hasta que vuelve al corazón, que son las venas grandes, ¿sí? Entonces tenemos vénulas postcapilares, vénulas musculares, venas medianas y venas grandes. Las características generales de estas, las venas tienen paredes muy finitas, a diferencia de las arterias que tienen paredes muy gruesas, y tiene la luz más grande, ¿sí? El espacio del medio es mucho mayor en la vena que en la arteria. Y la forma, la vena tiene una forma irregular y la arteria tiene una forma regular más bien redondeadita, ¿sí? Ahí podemos ver diferencias entre las venas y las arterias. Las venas que transportan sangre contra el gradiente de la gravedad poseen válvulas. ¿Cuáles parece que son esas venas? Para que no se me duerman, porque ya veo que se me están distrayendo. Profe, ¿cómo era la pregunta? Dice, las venas que transportan sangre contra el gradiente de la gravedad poseen válvulas. ¿Cuáles les parece a ustedes que pueden ser las venas que transportan sangre contra el gradiente? ¿Puede ser la vena cava inferior o no? No tanto. ¿No serían, profe, las que vuelven al corazón? Todas las venas vuelven al corazón. O sea, todas las Pero venas ya me refiero a las que ingresan. transportan la sangre de vuelta. O sea, las que van con, no sé cómo explicarlo, las que van sucias, por así decir. Las que van con sangre carboxigenada, en general Claro. todas las venitas van recogiendo esa sangre carboxigenada. ¿Cuáles Puede decimos? ser las venas pequeñas, tipo las vénulas, las cuales, o sea, las vénulas postcapilares y las vénulas musculares. En realidad esas no tienen válvulas porque son muy chiquititas. Acá hay una clave en la pregunta que es contra el gradiente. Ahora vemos algo que no veíamos en las arterias. Nosotros cuando bombea el corazón impulsa la sangre por las arterias y con esa misma fuerza llega a todos lados. Porque es la fuerza que le da el latido cardíaco, la sístole. Y la van manteniendo con las arterias. Pero ahora, ¿cómo hacemos para traer sangre desde los pies al corazón cuando estamos parados? Por los músculos, puede ser. Tenemos dos sistemas, y uno es que tienen las venas, por ejemplo, de las piernas, de los miembros inferiores, tienen válvulas que van ayudando a que la sangre siga la dirección y no se vuelva. Y tenemos el bombeo muscular, son dos mecanismos. ¿Sí? Una es la contracción muscular que ayuda a que esa sangre vaya siguiendo. Imagínate, si estamos parados, esa sangre desde los pies tiene que llegar al corazón. Por ahí estamos sentados y peor, porque doblamos la rodilla y ahí tenemos otro obstáculo que tienen que vencer las venas con gran fuerza para poder seguir subiendo. Entonces tienen dos sistemas. Las válvulas, que están adentro de las venas, y eso ayuda, se van cerrando para que la sangre no vaya retrocediendo, y la contracción de los músculos, que ayuda a que bombee esa sangre también. ¿Sí? A que la Profe, sangre- por sí, eso muchas veces salen las varices. varices, en especial. exacto. Este es el origen de las varices, porque es una sangre que tiene que ir contra el gradiente, contra la fuerza de la gravedad, inclusive a veces, como te digo, le ponemos nosotros más impedimento cuando estamos mucho tiempo sentados doblando las rodillas o presionando el borde de la silla sobre la parte trasera de la pierna, y entonces todo esto tiene que ir venciendo ese gradiente, y a veces, la mayor veces, las venas se enferman, y empiezan a dilatarse, y empieza a quedarse sangre ahí, y ahí donde inician las varices, una de las patologías que se llama insuficiencia
venosa. Que la primera manifestación es la aparición de las varices, que es muy común, ¿no? Porque justamente toda la vida estas venas tienen que estar luchando contra el gradiente de la gravedad, y mucho depende también de la vida que uno tiene. Si somos sedentarios, si estamos expuestos al calor y todo lo demás, es peor. Así que bueno, esto me interesaba que lo entiendan por eso, para que entiendan algunas cosas que se pueden aplicar, y muy bien la relación, porque tenía ese fin de que entiendan que así aparecen las varices, que es una patología de las venas. Bueno, acá tenemos los 3 tipos de venas. Tenemos las vénulas, que teníamos 2, ¿se acuerdan? Las postcapilares y las musculares, que había pequeña diferencia entre ellas. Después teníamos, esto viene al revés, que las arterias. Después teníamos las venas medianas y las venas grandes, ¿sí? En las vénulas pequeñas teníamos células endoteliales, en las postcapilares solamente endoteliales. En las musculares ya teníamos algo de túnica media, o sea, teníamos una hilerita nada más o 2 de músculo liso. Y en las venas, a diferencia de las arterias, predomina la capa adventicia. Es más grande esta que la capa muscular. ¿Se acuerdan? En las arterias teníamos representado mucho más grande la capa muscular y era finita, la adventicia que era apenas una hilerita de color beige, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso en las venas la adventicia es la capa que está más desarrollada. En las arterias la capa muscular es la que está más desarrollada. Y en las venas la capa adventicia. ¿Sí? Tienen el mismo epitelio, dijimos, conectivo laxo, la túnica media tiene músculo liso, es de menor grosor, y la que tiene más predominio acá es la adventicia. ¿Sí? Acá vemos una diferencia entre una vénula chiquitita y una arteriola. Acá se ve la diferencia entre, vemos que todo lo que es arterial tiene una luz pequeña y redondita, bien conserva su forma, y es mucho más importante la pared que la luz. En cambio en las vénulas tenemos una luz grande, generalmente pierde la forma y tiene una pared muy finita. Las vénulas postcapilares se ubican a continuación de los capilares, poseen endotelio, o sea, epitelio plano simple, membrana basal, y una célula que los rodea que se llama pericito. No presentan túnica media. Las postcapilares, ¿se acuerdan que les dije que no tenían músculo liso? Las vénulas musculares se ubican a continuación de las vénulas postcapilares y poseen endotelio, membrana basal, y tienen algo de túnica media, 1 o 2 capitas de músculo liso. Y también tienen una delgada túnica adventicia. Las venas medianas ya tienen un diámetro de hasta 10 milímetros. Tienen válvulas y se distinguen bien las 3 estructuras. Donde podemos ver la túnica íntima con su endotelio, su membrana basal, la capa de tejido conectivo subendotelial, la membrana elástica interna, que es escasa, la túnica media, donde tiene células musculares lisas de disposición circular, mezclada con fibras elásticas y colágena, pero es de menor tamaño la túnica media, y la túnica adventicia, que es la más gruesa, como vimos en el esquemita, que tiene conectivos, fibras, vasos, nervios, tejido adiposo, todos tienen más o menos lo mismo. Acá vemos una vena mediana, donde vemos la luz grande, lo que vemos acá adentro son los glóbulos rojos, sangre, esta es su pared, y acá lo que tenemos acá grande es la adventicia. ¿Sí? Endotelio, ahí los núcleos del endotelio, de las células plano simple, después acá tenemos la capa muscular, la túnica media con músculo liso, fibras colágenas y fibras elásticas, y la capa adventicia por afuera, con tejido conectivo, vasos, nervios y tejido adiposo. Continuamos subiendo, vamos a encontrarnos con las venas grandes. Las venas grandes tienen una túnica media que es relativamente delgada, y la adventicia es relativamente gruesa.
En la túnica íntima, igual que en todas, endotelio, lámina basal y subendotelio. En la túnica media, que es más delgada, tenemos músculo liso, fibras colágenas, algunos fibroblastos. Y en la túnica adventicia es la más gruesa. Contiene músculo liso, fibras colágenas, elásticas, fibroblastos, vasos y nervios. Ven que es lo mismo, se repite en casi todas las, digamos, los vasos tienen, yo les recomendaría para estudiar hacer cuadritos con las diferencias, aprender las características de todas, o sea, saber que siempre en una túnica íntima vamos a encontrar un epitelio, que es el endotelio, la lámina basal y tejido conectivo. En la media vamos a encontrar músculo liso, fibras elásticas, fibras colágenas, siempre. Y en la adventicia vamos a encontrar conectivos, fibras colágenas, fibroblastos, vasos y nervios y adiposos. Sabiendo eso que es la base, tienen que ir agregando las diferencias, hacer un cuadro con las diferencias entre una diferencia que diga diferencia entre arterias y venas, y otra diferencia entre los tipos de arterias y entre los tipos de venas, para que se haga más fácil, porque vemos que casi todas tienen los mismos elementos. Estas son las valvulitas que tienen las venas, para poder vencer el gradiente de la gravedad. Van en contra de la gravedad. Sí. Que generalmente están, las que más sufren son las de los miembros inferiores, ¿sí? Desde la cintura hacia abajo. Desde la ingle hacia abajo sufren porque, bueno, porque generalmente uno está sentado o está parado. Y vamos por último, así no se cansan tanto, a hablar del corazón, que es el órgano central, pero es el más fácil de describir con respecto a todos los vasos que vimos recién. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. Dijimos que era una bomba muscular, ustedes ya habían visto tejido muscular cardíaco, y mantiene el flujo unidireccional de la sangre, ¿sí? Lleva una sola dirección esa sangre. Las paredes del corazón tienen, dijimos que era hueco, y que tenían también, la pared se describía en capas. Una musculatura, que es el músculo estriado cardíaco, un esqueleto fibroso, que consiste en 4 anillos fibrosos, y una porción membranosa de los tabiques interauriculares e interventriculares. Este es como un esqueleto de tejido que hace que mantenga la forma, y un sistema de conducción de impulso eléctrico. Acá vamos a hablar un poquito de las capas del corazón, la parte histológica. El corazón, dijimos, tendremos que ir desde adentro, endocardio, desde la parte más interna, desde las cavidades vamos a tener endocardio. El endocardio es la capa interna, y ¿qué va a tener? Endotelio, lo mismo que el vaso sanguíneo, epitelio plano simple, tejido conectivo, siempre, bueno, acá obviamente membrana basal, tejido conectivo. Después tenemos el subendotelio, acá ya vamos a ver, el subendotelio es tejido conectivo, como dijimos siempre, una capa llamada subendocardio, y acá hay una diferencia. En esta capita, que se llama subendocardio, se va a encontrar el sistema de conducción de impulso eléctrico del corazón, ¿sí? Que son unas células especiales, que son células musculares que fueron modificadas para que puedan transmitir el impulso eléctrico cardíaco. Y eso lo vamos a encontrar en el subendocardio, y suele ser pregunta de examen. ¿Dónde se encuentra el sistema de conducción cardíaca? ¿En qué capa del corazón? Lo vamos a encontrar en la primera capa, en el endocardio, pero específicamente en el subendocardio. ¿Sí? Acá tenemos la parte interna, el endocardio, el tejido conectivo por abajo, que es el subendotelio, y acá tenemos el sistema de, esto que está marcado así como PF, es el sistema de conducción, que es el subendocardio. ¿Sí? Entonces ahí teníamos, lo que quiero es eso, que en el endocardio entiendan que no solamente tenemos el epitelio, la membrana basal, el tejido conectivo, sino que tenemos unas células especiales, que se llaman células de Purkinje, y que son modificaciones de las células musculares para poder transmitir el impulso eléctrico, ¿sí? Y eso se encuentra en el subendocardio, pero dentro de la primera capa del corazón. Luego tenemos una capa la más gruesa, todo esto,
lo que ocupa todo esto, que es el músculo, porque recordemos que es una gran bomba muscular, el músculo cardíaco estriado involuntario, que ya lo conocemos, sabemos que tiene dos núcleos, uno o dos núcleos centrales, que es estriado, que su contracción depende del calcio, que tiene discos intercalares y sus fibras se anastomosan entre sí. ¿Se acuerdan todo lo que vimos del músculo cardíaco? ¿Mm? Y por último, el epicardio. El epicardio es la última capita, tiene tejido conectivo, tiene vasos, nervios, tejido adiposo y algo que se llama mesotelio. El mesotelio también, igual que el endotelio, tiene un epitelio plano simple. El mesotelio es una pequeña capita que lo cierra, que tiene epitelio plano simple. Ahora, ¿alguien escuchó alguna vez el término pericardio? Existen algunas patologías como pericarditis, que ¿se acuerdan cuando hablábamos de las bolsas serosas? Por ejemplo, el pulmón que está envuelto por la pleura, que son dos hojitas, ¿sí? Muy finitas, una que se pega al pulmón y la otra que está separadita, y que en el medio había una pequeña cantidad de líquido que es de protección. Bueno, el corazón también tiene eso, y eso se llama pericardio. ¿Sí? El pericardio tiene dos hojas, una visceral que se pega todo al corazón, como si fuera un film, y una que está un poquito más espaciada, que es más externa, se llama parietal, porque se pega más a la pared de las costillas y todo lo demás. Y entre ellas hay una pequeña cantidad de líquido que lo lubrica y que lo protege, ¿sí? La capa interna del pericardio es la que constituye el epicardio. ¿Sí? Entonces el epicardio es la hoja visceral del pericardio. ¿Se entendió eso? Es lo último, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Es lo profe. último. Yo sé que es mucha información, pero ya es lo último, así que presten atención a esto último y terminamos. Entonces tenemos algo que envuelve el corazón, que se llama pericardio, que tiene dos hojitas, una que está pegada al corazón y la otra no, y que entre ellas hay una pequeña cantidad de líquido. ¿Sí? El visceral, el que está pegadito al corazón, es el epicardio. Es la capa que nosotros conocemos como epicardio. ¿Sí? Acá en este dibujito, es una foto real de microscopía óptica. Acá se pueden ver estas células modificadas, que son las células de Purkinje, que son las células de conducción. ¿Sí? Acá los conceptos nuevos que tenemos en corazón es eso. Todo lo que es la capa interna que tiene este subendocardio, donde tenemos las células de Purkinje, que son las células de conducción eléctrica, que son células musculares modificadas para la conducción eléctrica, y esto nuevo que aparece como pericardio y epicardio, porque el resto es el músculo cardíaco que ya lo habíamos estudiado bien. Y ahora terminamos, sé que se me cansaron hoy, era mucha información, pero bueno, hemos terminado con el aparato cardiovascular, la parte histológica, en la cual lo describe como órganos huecos. Entonces a todos estos órganos los tenemos que describir en paredes. Las paredes de los vasos en general son todas parecidas, hay algunas diferencias, que quisiera que hagan cuadros y marquen las diferencias para que les sea más fácil. Y el corazón tiene sus tres capitas, endocardio, miocardio y epicardio. El miocardio ya lo conocíamos, que es básicamente el músculo cardíaco. El endocardio tiene un epitelio plano simple, tejido conectivo, y tiene algo nuevo que es el sistema de conducción que está en el subendocardio. Y como concepto nuevo tenemos pericardio y epicardio. ¿Sí? Hasta ahora estamos más o menos, ya terminamos. Esto era lo último. Bueno, esta clase sí queda grabada. Sí, te escucho. Tengo una consulta. Sí, ¿Va a subir cuestionario sobre esto o no? sí, seguramente que sí, yo les aviso. En general Bien, voy a gracias. subir cuestionarios de todos, para que ustedes vayan ejercitándose, y aparte vieron que siempre es útil ver cómo se pregunta, cómo sería una pregunta de múltiple opción del tema, porque les sirve para los exámenes.
Claro, claro. Gracias, profe. No, no hay problema. Y esta va a quedar grabada. De todos modos, debes también estar las de años anteriores si las quieren ver. Esta queda grabada porque la estoy grabando hoy. Espero que todo salga bien. Y si la quieren ver varias veces, porque sé que es mucho contenido y por ahí se pone confuso, vean tranquilo, hagan esquemas, hagan cuadritos, ¿sí? Para que esto les resulte más fácil. Bueno, era mi regalito antes de las vacaciones, hoy los cansé, pero bueno, ya empiezan sus vacaciones, descansen, aprovechen, no sé si los que tengan que ir a sus domicilios en otras provincias, o si ya están ahí, aprovechen, descansen. Si tienen mucho que estudiar o trabajos para hacer, tómense su tiempo, pero recuerden que esta es la pausa que tenemos para hasta terminar el año, así que es importante un poquito que se despejen, que hagan algunas cosas que les guste, aunque no podemos viajar y hacer otras cosas, ¿sí? Por ahí si tienen que estudiar o algo, se organizan, estudian unas horas, pero aprovechen también para divertirse un poquito. Les dejo el cuestionario ya para cuando vuelvan, así ya no les dejo tanta tarea. La semana que vuelven va a estar el cuestionario directamente de este tema. Y bueno, no me queda otra que decirle que pasen unas felices vacaciones de invierno. Y se cuidan, por favor. Chao, profe, igualmente. Chao, profe, gracias igualmente. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Igualmente. Igualmente. Chao, chao.